Muy bien, vamos a continuar entonces en este día viernes 9 de junio del 22, Nueve. jueves. Corregimos, ya estoy adelantado. Qué bueno, me queda un día más para vivir. Jueves 9 de junio del 2022, ¿no? Día histórico. Después, te has dado cuenta que hay días que uno ya no se acuerda más. Ustedes son jóvenes, pero pasan los años y hay muchos días de nuestra vida que no nos vamos a acordar. Pero espero que hay días que los cuales uno no olvida o los recuerda después que mira fotos o escucha alguna enseñanza. Así que espero que este día quede ahí en sus memorias. Ok, vamos a continuar entonces con esto de la identidad, la vocación y el llamamiento. Pregunta, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Muy bien, o está quedando todo clarito o no están, como diríamos en Chile, cachando ni una. ¿Se entiende, no? Muy bien. Ok, como les dije en la introducción de la enseñanza, am, creo que en la actualidad nosotros necesitamos darle seriedad a todo lo que estamos recibiendo y a lo que enseñamos, ¿no? Yo no sé si ustedes están recién convertidos o han vivido toda su vida dentro de la iglesia, no sé la realidad porque no he tenido tiempo de pasar con ustedes, pero yo lo hallo como tan importante, ¿no? Tomar forma, o sea, que vaya tomando forma todo lo que uno está recibiendo como hijo de Dios, bíblicamente hablando. Y necesitamos, chiquillos, personas que sean inteligentes, que puedan, cierto, defender las ideas. Como Pablo en Atenas, por ejemplo, que yo les había citado hace un rato atrás, Hechos 17:28, peleando con los filósofos, Jesucristo peleando con los políticos. La Biblia está llena de estas cosas y creo que Dios necesita levantar una generación con convicciones firmes y fuertes. De hecho, el año pasado yo estuve dando una serie de enseñanzas que incluso fui a Paraguay. Estuve como en 8 lugares distintos dando seminarios sobre un tema que se llamaba Convicciones firmes para tiempos extraños. Fue muy bueno. Incluso estuve con los H en indígenas, ¿no? A principios de este año fue eso y fue espectacular. Pero necesitamos más gente, necesitamos personas que hablen, que enseñen, que escriban libros, que compartan a través de sus capacidades, de los dones que Dios le ha dado. A veces a través de la artesanía, yo qué sé, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Bueno, continuemos entonces. Vámonos al PowerPoint. Aquí nos quedamos en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Era lo que habíamos estado compartiendo antes de hacer el descanso. Muy bien, veamos algunas definiciones. Definiciones. Entendiendo quién soy para poner mis talentos al servicio del reino. Entendiendo quién soy para poner mis talentos al servicio del reino. Muy bien.
Definamos identidad. Seguramente ustedes ya tuvieron clase de esto, pero siempre es bueno refrescar las memorias. Identidad. La palabra identidad viene del latín identitas, identitas. Anótenlo. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. En este aspecto, quiero poner solamente un ejemplo, y tiene que ver con el ejemplo biológico. Biológicamente hablando, el ser humano tiene una identidad. Ni siquiera te estoy hablando en sentido teológico, ni nada por el estilo. Científicamente hablando, la biología nos enseña que el ser humano tiene una identidad biológica. El ser humano tiene dos identidades. Una que lo define como masculino, hombre, con una conformación genética que tiene que ver con las X y con las Y. O una identidad femenina. Hay rasgos fisiológicos en la composición de los huesos, en la composición cerebral, ¿tá? Que definen claramente la identidad de un hombre y de una mujer. Esto es muy claro tenerlo presente porque lo que vamos a ver el día de mañana, cuando hablemos un poco sobre la crisis del llamado o la crisis de la vocación, esto por siglos, nunca fue cuestionado. Ahora en los círculos más ateos, ¿tá? En los círculos más científicos jamás fue cuestionado, pero estamos viviendo en un siglo ya donde se está deconstruyendo o destruyendo la identidad del género humano para crear algo totalmente pervertido, pero de eso voy a hablar el día de mañana. Así que no te pierdas la clase de mañana. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Definamos vocación. La vocación es la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo.
¿Ok? Es interesante, ¿no? Porque estamos hablando de aspectos internos del alma, dedicación, forma de vida. A veces estas cosas se han corrompido por la caída, como lo veíamos antes del descanso, pero la vocación es algo muy personal, que nace desde adentro. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. No es algo místico, ¿tá? Vamos a ver que también tiene que ver con los gustos, con lo que te gusta hacer, ¿ya? No es algo místico, muchas veces tiene que ver con lo que te gusta hacer. Aunque hay que reconocer que a veces van a haber cosas que a nosotros nos gustan, pero Dios nos va a pedir que hagamos otras cosas. Pero por lo general, generalmente van unidas ambas cosas. Dios pone el querer como el hacer. Y en tercer lugar, ya, perdón, esta es una segunda definición de vocación. Esta es una segunda definición de vocación. Vocación también puede ser definido como llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. Y esa palabra inspiración me inspira. Creo que eso es como un aliento, ¿no? Es como un respiro, un inspirar, ¿cierto? Fuerte, que nos impulsa. Es como cuando uno entra con todas las ganas a la cancha a jugar el fútbol, ¿no? Inspirado, y la gente se siente inspirada, y hay gente que hace goles y dice, la agarré llenita, ¿no? ¡Ah! O no sé, lo que a ti te gusta, la inspiración, cuando a los que les gusta escribir o a los que les gusta cantar, generalmente cuando les sale bien dicen, me sentí inspirado, ¿no? Eso es parte de la vocación, es como el parte, la inspiración, gusto. ¿Qué cosas te inspiran? ¿Qué te ves haciendo en los siguientes 10 años? Tu forma de vida. Esta pregunta es importantísima porque en tu edad, ¿ya? Es donde se forma esta vocación que puede ser trabajada y edificada por el resto de tu vida. Yo tengo 54 años, ya estoy viejito, hice mi escuela de discipulado con 23 años y yo sigo trabajando mi vocación, sigo pensando, sigo estudiando, sigo reformulando sueños en mi vida. Y esto hace de la vida tan linda, chicos, tan preciosa, reformularse y creérsela, ¿no? Pues si no te la crees, tenés que creértela. Pero todas estas cosas, tanto la identidad como la vocación, va unida a un tercer elemento, que es el llamado.
Y el llamado se define convocatoria para cumplir un cargo o vocación. Convocatoria para cumplir un cargo o vocación. Obviamente nosotros como creyentes unimos nuestra identidad, nuestra vocación a un llamamiento divino. Como creyentes unimos nuestra identidad y nuestra vocación a un llamamiento divino. Cuando yo era niño, hace pocos años atrás, no, hace muchos años atrás ya, tuve un sueño. No sé si fue un sueño o una visión. Y en esa visión yo veía que estaba acostado, ¿no? Un niño, no sé qué edad tendría, 6, 7 años, ya no recuerdo la edad que tenía, pero era niño, muy niño. Y recuerdo que en esa visión yo veo que en mi cama, en el muro de la cama, se abre una puerta muy chiquita, y hay una escalera que desciende hasta la almohada donde estaba yo. Mi cabeza estaba ahí y una almohada, ¿no? Y de la escalera descendía como una calavera, que después yo lo asocié con la muerte, ¿no? Una calavera, un esqueleto caminando con una espada. Y como mi cabeza estaba en la almohada, ya esta calavera levanta la espada, yo creo que para cortarme la cabeza, ¿no? No era otra cosa así. Pero detrás, por la misma escalera, desciende como un ángel, era como un personaje blanco, todo esto chiquitito, no en miniatura, desciende también y llega hasta donde está la calavera, el esqueleto, y antes que él me cortara la cabeza a mí, le corta la cabeza al esqueleto, a la calavera. Jamás me olvidé de eso. Yo no sé si fue un sueño, fue una visión, comí poroto en la noche, pero fue una experiencia de mi niñez que jamás la olvidé. Ahora, cuando yo crecí, me convierto al Señor, Dios me llamó a la guerra espiritual y a la liberación. De hecho, quienes me conocen, lo que más enseño yo en los últimos 30 años es liberación y guerra espiritual. En diferentes países, diferentes lugares me invitan a enseñar esto. De hecho, en 2 semanas más, vía Zoom, voy a estar enseñando para Chile guerra espiritual. Y cuando Dios me llama a esto y empiezan a profetizar sobre mi vida, Dios usa un profeta y le dice, yo te levanto, y me dice, para la guerra espiritual, yo me acordé del sueño de mi niñez. Y entendí que por alguna razón, algo en mi interior, ya, me estaba capacitando para este llamamiento. Me estaba formando para hacer algo en la vida. Y es lo que me ha dado fundamento en los últimos 30 años de mi vida. Me casé, tengo 2 hijas, un ministerio en Montevideo, recorro varios países dando conferencias y enseñanza, pero todo comienza allí. Y yo me pregunto, Dios quiere revelarte y recordarte algunas cosas de tu vida, quizás no tan místicas como las mías, pero a veces son mucho más simples. ¿Ya? No sé, por ejemplo, el Johnny viajando con el djembe, ¿no? Y tú a veces lo mirás y toca, y hay algo ahí, algo que puede ser tan enriquecido a través del Espíritu Santo, a través del Señor, ¿no? Y estas tres cosas se van uniendo
y de pronto entendemos que Dios nos llama a cumplir un objetivo en nuestra vida. Dios nos llama a cumplir, ¿cierto? Esa vocación, esa meta, ese llamado que Dios nos ha dado. Aleluya. Al observar las definiciones de cada concepto, descubrimos que la vocación y el llamado van unidos. Esto ya lo he dicho en toda la clase. Al observar la definición de cada concepto, descubrimos vocación. La vocación se puede traducir como llamado. Y el llamado inspira. ¿Cierto? Descubrimos, ¿cierto?, que la vocación y el llamado van unidos. Vocación se define como llamado. El llamado inspira internamente. Jeremías dice que en un momento de su vida él no quería más hablar en la palabra de Dios, porque era problemas tras problemas. Su familia le perseguía, ya su propia nación le perseguía, su propio religioso lo perseguían, y en un momento Jeremías dice, yo no voy a predicar más porque esto me es por afrenta, me es por ofensa. Pero de pronto él reacciona y dice, pero había un fuego dentro de mí. Traté de evitarlo y no pude. Más fuerte fuiste tú que yo. Y el apóstol Pablo va a decir lo mismo nuevamente con Atenas en Hechos capítulo 17, cuando dice que él llega a Atenas y ve, dice que la ciudad estaba entregado a la idolatría. Y dice que su interior se enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría, porque ya la tenía clara, ya él sabía lo que era verdadero e incorrecto y también sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que y cómo tenía que hacerlo. Y cuando tú tienes claro, tú podés levantar una empresa, tú podés levantar un negocio, tú podés construir una obra de arte, tú podés, cierto, practicar el deporte indicado. Cuando la tenés clara, hay algo que te inspira, que te mueve, que te empuja. Y esto hace de la vida, hermano, significativa. Si tú has estado en depresión, si tú viviste en soledad, si las experiencias traumáticas, que ya voy a hablar más adelante de eso, quisieron evitar aquellas cosas, esta escuela de discipulado tiene como objetivo sanarte, motivarte, inspirarte con temas como tiempo a solas con Dios, vida devocional, meditación diaria. Yo digo, ¿cómo? Si un pagano como Steve Jobs, ya fundador de Apple, que era un budista místico, pudo inspirarse para crear tremenda empresa. Nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, que amamos a Jesús, que es el creador de todas las cosas. Chicos, chiquillos, gurises, ¿cómo? ¿Cómo nosotros no vamos a ver la gloria de Dios? Cosas que ojo no vio, dice la Biblia. Es cosa de creerle, de inspirarse en Jesús, de levantarse cada mañana, pensar en Él y ver la vida a través de los ojos de Dios. Veamos esta imagen, este cuadro, y vemos, cierto, que esto se convierte en un verdadero ciclo que va y viene.
La identidad que está ligada al yo soy está unida a nuestro llamado y a nuestra vocación. Mi inspiración, mi gusto, está ligado a mi llamado, a mi convocatoria. Mi inspiración es el Espíritu. Y cada una se potencia una a la otra, mi identidad se potencia con mi vocación. De hecho, hay gente que une su identidad a su vocación o a su profesión. Cuando uno le pregunta quién eres, no falta aquel que te va a responder, yo soy médico, yo soy surfista, yo soy. ¿Me explico? O sea, el yo soy a veces está tan unido a la vocación, al llamado de la vida. Y en algún momento de tu existencia tienes cierto que proyectarse. Para esto yo fui llamado. Tengo un sentir que yo creo que es del Señor y es una palabra de Dios para alguien que está en la sala. Tú no fuiste creado para ser la oveja negra. Tú no fuiste creado para ser un hijo de maldición o una hija de maldición. Dios, como creador, no hace hijos para perdición. Los hijos se pierden, pero no porque el Padre quiere que se pierdan. Es antinatural pensar que un padre va a tener un hijo para que se pierda. Y siento muy fuerte esto de compartirlo contigo, porque hay algunos círculos religiosos y hay mentiras diabólicas, satánicas, que se meten muy adentro del alma, que le hace pensar al joven que no sirve para ser un hijo de Dios. Yo durante muchos años viví pensando eso. Y entre más creía, más mal me portaba. Pero eso va contra la naturaleza creadora de Dios. Tú ya aprendiste en esta escuela que hay demonios, que hay principados, que hay potestades que mienten, que engañan. Por tanto, Dios te da una identidad, como hombre, como mujer, una identidad que el mundo no te puede dar. Te inspira para llevar a cabo una gran obra. Te inspira, aún con los panes y los peces, aún con lo poquito que tú piensas que eres o tienes. Es un llamado, una convocatoria. Recordemos que lo necio, lo vil, lo menospreciado, entre comillas,
es lo que Dios escoge. Dios te limpia, te restaura, te sana, te libera, te perdona, te llama para hacer cosas que ojo no vio ni oído yo. Como dice una vieja película, tú eres el elegido. No eres el Mesías, no eres Neo, pero Dios te escogió para algo. Bueno, ese era un sentir fuerte que tuve, ¿no? Sigamos. Ya hicieron la imagen, ¿no? Sí. Buenísimo. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No solamente Jeremías tenía clara su vocación y su identidad, sino que el apóstol Pablo también. Esto no es casualidad. Todos fuimos llamados para hacer algo en esta tierra. Desde antes de nacer, desde el vientre de su madre. Y pensá la vida que llevó Pablo. Pablo fue un perseguidor, hasta un asesino, odiaba el cristianismo. Pablo se había preparado para ser un religioso, pero en medio de su vida Dios le llama, Dios le habla, y Dios le dice y le recuerda, para esto tú has venido a esta tierra. Eso puede pasar con la prostituta, eso puede pasar con un asesino, eso puede pasar, cierto, con un idólatra, eso puede pasar hasta con un satanista, eso puede pasar con cualquier persona. Dios aparece en su camino y le dice, pare, 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 que ese no es el llamado. Para esto yo te he llamado. Dios llamó a Pablo por su gracia, un favor no merecido, de perseguidor de la iglesia a un seguidor, a una persona, ¿cierto? Que él terminaría siendo perseguido. Es tremendo. Veamos otro. Pablo es otro que ve su vocación y llamado desde su origen. No se apoyó en la circunstancia. No se apoyó si era rico o era pobre. No se apoyó si sabía o no sabía. Él la tenía muy clara. No se apoyó en qué familia nació, ni las luchas emocionales, ni las luchas de su identidad sexual. No, él no se apoyó en la experiencia de vida que había tenido, sino que puso su mirada
en el origen, en Dios, en el Creador. ¿Cuántas personas que tenían tanta crisis, tantas luchas en la vida, al tener este encuentro personal con Dios, cambió su identidad, redefinieron su vocación, afirmaron el llamamiento en Dios? Sigamos. La palabra llamar, aquí en este pasaje de Gálatas 1:15, viene del griego kaleo. La palabra llamar, aquí en este pasaje de Gálatas 1:15, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Viene del griego kaleo y quiere decir convidado, convidar, decir, invitar, llamar o poner nombre o sobrenombre. Interesante, ¿no? Porque cuando a uno le ponen nombre, dice le vamos a llamar, ¿no? Le vamos a llamar. Y cuando te preguntan a ti por tu nombre, otra forma de preguntarte por tu nombre es ¿cómo te llamas? Que podría ser lo mismo de cómo te llaman. Otra cosa que tenemos que destacar de esta definición es que el llamado no es una obligación. Nadie te obliga a obedecer el llamado de Dios. El llamado que Dios hace a nuestras vidas siempre será una invitación. El llamado que Dios hace a tu vida, Él siempre te va a convidar a ser parte del proyecto. ¿Quieres ser parte del proyecto creacional? ¿Quieres ser parte del proyecto de su creación? Desde los objetivos que Dios se trazó desde la eternidad. ¿Quieres jugar un rol fundamental? Para esto hemos nacido. Para esto, cada persona que recibe a Jesucristo como Salvador personal y como su Señor es una invitación que se acepta. Por eso a veces una persona que ha vivido toda su vida en la religiosidad, se le hace difícil entender a Cristo, porque la religiosidad se diferencia del cristianismo, es que la religiosidad impone, te obliga. Sin embargo, Cristo invita, convida.
Muy bien, continuamos. Ya habían anotado todo, ¿no? ¿Sí? Sí. Buenas. Entonces pongan como título Identidad, vocación y llamado en el siglo XXI. Identidad, vocación y llamado en el siglo XXI. Un trabajo de bendición en una tierra hostil. Lo que haremos es unir todo lo que hemos visto durante esta primera parte de la enseñanza y aplicarlo, cierto, a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Cómo se ve la identidad, cómo se ve la vocación y cómo se ve el llamado. La gente cambia, las personas cambian, las culturas cambian, las civilizaciones cambian. Y hablar, por ejemplo, de cómo se veía la identidad, la vocación y el llamado en el siglo XX es diferente a cómo se ve en la actualidad, ¿no? Como ya le estuve dando algunas, como dirían los brasileños, algunas dicas, algunas indicaciones, ya vemos que estamos en una crisis tremenda, por eso yo le puse tierra hostil. Dios nos ha dado una identidad, Dios nos ha dado una vocación, Dios nos ha dado un llamamiento celestial, un llamamiento personal, pero junto con esas cosas en la actualidad estamos viviendo una tremenda batalla espiritual, ya por establecer esa identidad que Dios nos ha dado. Y vemos, cierto, que esa es una guerra que se ha establecido en la actualidad, ¿no? Y quiero que veamos, cierto, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 15. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 15. Este es un llamado que el apóstol Pablo va a hacer a uno de sus discípulos, que precisamente es Timoteo, ¿no? Es como la formación de un padre espiritual, de un discipulador a un discípulo. Y le va a decir lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En estos versículos se encierra el sueño del corazón de Dios para el comportamiento de una persona sobre esta tierra. ¿Puedo repetir eso, por favor?
Sí, en estos versículos se encierra el sueño del corazón de Dios para el comportamiento de una persona. El sueño Del corazón de Dios para el comportamiento de una persona. Déjame tomar la primera frase, solo la primera frase. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Esto habla claramente sobre la identidad que Dios nos da a nosotros, que Dios le había dado a Timoteo. Es curioso que las crisis de identidad se sienten mucho más fuertes en nuestra adolescencia y en nuestra juventud. Y Pablo quiere afirmar la identidad del apóstol Timoteo, haciéndole saber que no importa la edad que él tenga, hay un valor que Dios le ha dado a Timoteo y que nadie debe menospreciar. En pocas palabras, dice, no dejes que te menosprecien, ni tampoco tú tengas en poco tu juventud. Jeremías aparentemente era un joven cuando fue llamado. Samuel era un niño. David era un jovencito cuando venció al gigante. Entonces aquí hay un valor tremendo inherente al comportamiento del hombre que tiene una relación con Dios para enfrentar la vida. Va a haber personas en este mundo que van a tener en poco tu juventud. Y una persona que no aprecia su juventud va a tener crisis. Va a tener crisis de identidad, va a luchar con influencia social, va a tener una guerra en su alma. Y obviamente va a ser arrastrado por cualquier doctrina o por cualquier forma de pensamiento. ¿Por qué yo he querido comenzar con este pasaje? He querido comenzar con este pasaje, lo que vamos a ver el día de mañana, que tiene que ver precisamente con esa guerra que hay con nuestra identidad, nuestra vocación y nuestro llamado. Yo veo las caritas, ustedes son jóvenes y curiosamente está, pero al pelo, este pasaje para ti. Estás terminando una primera etapa de este curso y creo que lo que se viene obviamente es mucho mayor, mucho mejor, y Dios te ha estado queriendo afirmar con todas las enseñanzas que has estado recibiendo, afirmarte en lo que Dios te ha entregado, en lo que Dios te ha dado. Muy bien, vamos a parar por aquí y vamos a orar al Señor. ¿Me están escuchando, verdad? Ay, no me están escuchando. Ok, entonces creo que viene cuadra mucho este pasaje bíblico para comenzar el tema que vamos a ver el día de mañana, frente a todo el conflicto social que nosotros tenemos en este siglo XXI. Ya con respecto a la vocación, al llamado, a la identidad que Dios nos ha dado. Así que vamos a parar por acá. Yo quiero tener un tiempito para que oremos al Señor y demos gracias por esta clase. Así que cierra tus ojos y ten un tiempo para agradecerle al Señor por esto, ¿no?
Dios está aquí, Dios está contigo ahí. Hemos vivido tiempos maravillosos en esta escuela, tiempos de mucha revelación, tiempos de sanidad. Dale gracias a Jesús por eso. Dale gracias a Jesús por las conversaciones que has tenido debajo del árbol, caminando en el campo. Dale gracias a Jesús por las conversaciones que has tenido a la orilla de la playa. No es casualidad, no es un accidente. Creo que Dios, el Espíritu Santo, te ha llevado a este tiempo, a ese lugar, para hablarte al corazón, para sanarte. Algunos de ustedes vienen de tiempos complicados, vienen de situaciones familiares difíciles, de experiencias feas, podríamos llamarlas así, e incluso de un tiempo de rebelión. Hubo un momento de tu vida que no querías saber nada con nadie. Y no entendía mucho sobre el porqué de la vida a pesar de haberte criado dentro de la iglesia. Te criaste dentro de la iglesia, pero había una atracción hacia el mundo y una falta de entendimiento con respecto a Dios. Y te hiciste muchas preguntas. Si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Dios quiere responderte cada una de tus preguntas, pero necesitas fe y necesitas ver que la vida, más que un accidente, es una creación. Dios está allí y Dios te ha acompañado en este peregrinaje, a pesar que el día que tú sentiste que más lo necesitabas, Él no estaba. Y esa fue la pregunta que te hiciste. ¿Por qué el día que más te necesité tú no estabas? No te distraigas, por favor, no se distraigan, manténganse ahí, eso, no se distraiga, no se distraiga. Hay algo en el espíritu que Dios está peleando por ti. Dios está peleando por tu vida. Hay una guerra interior. Y yo tengo la sensación que hay alguien ahí adentro que pareciera que el diablo está esperando que termines este tiempo de escuela para reclamarte algunas cosas del pasado. Pero Dios está allí para pelear por ti. Y necesitas abrazar la cruz de Cristo. El Señor trae vida sobre ti. No te distraigas, es para ti esta palabra. De pronto has querido salir corriendo, has querido evitar algunas verdades en tu vida. El Señor te limpia y te purifica. El Señor te sana. No te sigas tratando como una persona inmunda cuando Dios te limpia. Y el Señor te ha dicho, no te acuerdes de las cosas pasadas porque yo hago cosa nueva contigo. El Señor reprende el espíritu de la soledad. El Señor reprende el espíritu de la inferioridad.
y el temor al hombre. Fuiste creado para vivir una vida en Jesús. Y separado de Él, aparte de Él, no podés hacer nada. Dios tiene algo para ti en esta vida. Señor, yo quiero reprender el espíritu de la muerte. Venga el reino de Dios sobre tu vida. Venga el reino de Dios. Venga el reino de Dios sobre tu vida. Dios te ha dado una identidad. Eso es recibe del Señor. Recibe. Yo quiero reprender el espíritu de hechicería. Aún en la forma religiosa. Aún dentro de una iglesia. El sufrimiento que pudiste tener dentro de una iglesia. El sufrimiento que pudiste tener aún en el nombre de Dios, que ha herido tu alma y te impide acercarte a Dios, yo lo quiero reprender ahora. Es como si algo hubiera querido robar el llamado. En el mismo lugar donde Dios te estaba llamando para algo tremendo y poderoso, fue en el mismo lugar donde tú fuiste herido, donde fuiste herida. Y eso trajo confusión sobre tu vida. Pero Dios en esta mañana quiere que recuerdes el llamado. Y quiere hacerte saber que el resto fue una guerra espiritual que tuvo como objetivo traer muerte sobre tu vida. El Espíritu de Dios está trayendo una nueva forma de ver las cosas en ti a través de esta escuela. Señor, gracias por estar con nosotros. Te adoramos. Gracias Espíritu Santo, porque fuimos creados a tu imagen y semejanza. Fuimos creados para ver tu gloria. Fuimos creados para, Señor, disfrutar de la vida y gozarnos en ti. Señor, gracias, Dios. Abre los cielos, derrama de tu Espíritu Santo. Trae convicción a nuestro espíritu de ese llamamiento, de esa vocación que tú nos has dado. Señor, llénanos de ti. Quiero agradecerte por el poder de tu palabra y porque tu palabra no vuelve vacía. Quiero agradecerte, Padre Celestial, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia. Quiero agradecerte porque tú, Señor, reprendiste nuestras rebeliones y trajiste luz a nuestro espíritu. Quiero agradecerte, Señor, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Te adoramos, te amamos, Señor. Y yo oro, Padre Celestial, que aún tú sigas manifestándote sobrenaturalmente en los sueños, en visiones. Sigue manifestándote a nuestros corazones. Sigue persiguiéndonos a través de tu Espíritu. Gracias, Señor, por el poder que hay en la cruz, por tu sangre preciosa, esa sangre maravillosa que nos devolvió la identidad. Gracias por la resurrección. Gracias, Señor, porque perdonaste nuestros pecados y nos diste una nueva identidad y has hecho que nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras cosas que nos gustarían hacer puedan ser enriquecidas, Señor, a través de tu palabra. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén.